Bueno, pues como les decía, en esta lección 13 se va a hablar de la utilización de los ensamblajes, que es, digamos, un paso más de solamente hacer el ensamblaje, ya que se van a aprovechar de una mejor manera esos ensamblajes que ya habían hecho en la lección 12. Dice que tras completar la lección habrán aprendido a realizar cálculos de propiedades físicas, crear una vista explosionada de un ensamblaje. Esto de la vista explosionada no es otra cosa más que cuando, no sé si les haya tocado ver alguna animación donde un objeto se desensambla y se vuelve a ensamblar de manera ilustrativa. Bueno, eso es lo de la vista explosionada. La línea de explosión, pues no es otra cosa más que la trayectoria que van siguiendo los elementos cuando se ensamblan o desensamblan, según sea el caso. Podrán generar una lista de materiales y copiar esa lista a un dibujo. Esto es bastante útil en la vida real, ¿verdad? Porque cuando hacen o cuando se diseña un objeto que está compuesto de varios elementos, o subensambles también, se requiere, ¿verdad?, de generar una lista de los componentes y de los materiales que conforman esos componentes para presupuestos o para tener una mayor información de, pues, qué brindar, ¿verdad?, en los dibujos para que los objetos sean fabricados ya en la vida real. Por ejemplo, si hablamos de una estructura metálica, pues ahí vendrán qué tipo de materiales incluyen esa estructura metálica, desde si es acero, si es aluminio, si es algún otro metal, el espesor o el calibre, ¿verdad?, de esos materiales, en dónde van los cortes, en dónde van las soldaduras, etcétera. Pero bueno, entonces en esta lección 13, como les digo, habla de otros aspectos del modelado de ensamblajes, utilizando, pues, para estos ejemplos, la junta universal que ya habían ensamblado y otros ensamblajes, ¿verdad?, que les van a servir para ejemplo. Empezando aquí, en el paso 1, acuérdense que estas líneas nos indican lo que sí hacemos en la computadora. Entonces, dice que vamos a abrir el objeto o el ensamblaje que se llama UJ4INT. Entonces, eso lo vamos a buscar en los archivos de entrenamiento en la lección 13. ¿Sí? Me voy a ir para que vean toda la ruta. Es en SolidWorks Training Files, Essentials, lección 13. Como estábamos hablando de un caso de estudio, pues ese archivo lo vamos a encontrar en casos de estudio. Y abrimos el UJ4INT, que es la junta universal, ¿verdad?, pero modificada para fines de esta lección. Es decir, tiene algunos cambios que ustedes van a utilizar. Pero bueno, mientras se abre, regresamos acá al manual. El paso número 2 dice propiedades físicas. Dice haga clic en propiedades físicas en la barra de herramientas. No dice qué barra de herramientas, ahorita vamos a ver. Y les adelanto que el manual está hecho para una versión más antigua del SolidWorks. Ustedes ahorita están manejando mínimo la 2018, entonces puede haber algunos cambios por ahí de ubicación de algunas herramientas que pues ya lo veremos aquí conforme vayan pasando. Dice el paso 2, propiedades físicas, haga clic en propiedades físicas en la barra de herramientas. Es muy importante que vean los simbolitos. Muchas veces los simbolitos no cambian tanto, ¿sí?, de las herramientas. Pero igual, acuérdense que en algún momento se los dice en dónde están las herramientas de manera, mediante los menús o en este caso dice en la barra de herramientas. Entonces nos vamos aquí al SolidWorks y vamos a buscar eso de propiedades físicas. Y vemos que eso no lo tenemos en ensamblaje, no está en la herramienta, pero sí está en la de medir, o en inglés viene como evaluate. Y no van a venir como propiedades físicas. Aquí la traducción exacta sería propiedades de masa. ¿Ok? En este caso aquí sería mass properties. Lo seleccionamos y lo único que va a pasar es que nos va a dar todos los valores del ensamblaje en cuanto a sus propiedades físicas. Desde la masa, que para nosotros
equivocadamente, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos peso, realmente se refiere a la masa, es el término correcto. Pero bueno, nos aparece la masa, el volumen que ocupa nuestro objeto, ¿sí? El área de superficie que ocupa también, hablando de todo el ensamblaje, ¿verdad? Dónde está el centro de masa y algunos otros datos que pues van a ser de utilidad. Dirán, ¿de qué nos sirve eso? Bueno, cuando le asociamos un material a un objeto, en este caso son muchos objetos, ¿verdad? De manera individual, pero cuando ustedes diseñan un objeto y le asignan un material, por ejemplo, que el bracket, que es esta parte azul, está hecha de acero, por ejemplo, ese acero pues tiene propiedades físicas que le son heredadas a la pieza, de tal manera que el objeto tendrá una masa, les digo lo que nosotros conocemos como peso, que es exactamente lo que sería en la vida real de que si el objeto fuera de acero y de ese tipo de acero que se le ha asignado. Obviamente, si ustedes cambian el material que no es de acero y que es de plástico, por ejemplo, de PVC, pues obviamente la masa va a cambiar. ¿Y de qué nos sirve? Pues sirve para calcular la masa total, por ejemplo, del objeto, y eso sirve también a su vez para calcular el tipo de empaque que debe contener ese objeto, porque no es lo mismo utilizar un cartón de cierto calibre para un objeto que pesa algunos cuantos gramos a otro objeto que va a pesar varios kilos. Es obvio que el material de empaque será diferente, obviamente tendrá un costo diferente y aparte de eso, impacta en otros costos, por ejemplo, en el de transporte. Cuando ustedes van a transportar eh, esos objetos ya empacados, pues sabrán cuánto volumen va a ocupar cada uno de los objetos y sabrán de cuántas piezas podrán contener, podrán estar apiladas en las tarimas y cuántas tarimas a su vez cabrán en los contenedores o en los trailers o en donde sea que sea transportado esos objetos. Y todo eso influye, ¿verdad? Todo eso cuenta para, para determinar las decisiones que deben de tomar, como les digo, desde el empaque hasta el material de la caja que va a contener, si va a tener algún tipo de unicel, eh, todo eso, ¿sí? Todo influye, todo importa, hablando de ya la producción masiva de manera industrial. Pero bueno. Entonces, para eso nos sirven también las propiedades físicas. Continuando aquí, con número 3, bueno, habla de los resultados de las propiedades físicas y de información que muestra. Después, hay un análisis que se hace o una pequeña prueba que habla de la detección de interferencias. Esa detección de interferencias es cuando nosotros, al momento de ensamblar, por la posición en la que dejamos los objetos, se están, por decirlo así, cruzando unos con otros, cuando en la vida real pues no debería poder ser eso, ¿verdad? Estaremos violando ahí las leyes de la física. Entonces hay una herramienta para que cuando no estén seguros, o mejor dicho, deben hacerlo en cualquier ensamblaje para estar seguros de que no hay esas interferencias. Y dice que esa herramienta de detección de interferencias lo vamos a encontrar en la barra de herramientas de ensamblaje y tiene este simbolito. O en el menú de herramientas, detección de interferencias. ¿Ok? Entonces, ahorita visualmente podemos ver algunas interferencias por, como les digo, cómo está ensamblado este objeto. Y aquí tenemos una. Esta parte que tenemos aquí, si se fijan, está, por decirlo así, eh, adentrándose en el bracket de tal manera que pues no debería poder ser, ¿verdad? En la vida real no podemos hacer esto, hundirlo un objeto sólido dentro de otro sólido sin que se fracture o se deforme o lo que sea. Aquí se están
aquí hay una interferencia entre ellos dos, ¿sí? Entonces, eso se puede ver ahí visualmente, pero ya con el análisis, pues lo va a detectar automáticamente. Aunque eso esté claramente visible, habrá ocasiones en donde los objetos estén ocultos y no se puede ver a simple vista que hay una de esas interferencias. Entonces, para detectarlos, dice aquí que vamos a utilizar, dice haga clic en herramientas, detección de interferencias, vamos a buscar este simbolito que está aquí. Y vamos a seleccionar el componente UJ4INT, que es todo el ensamblaje. Entonces buscamos aquí y vemos que dentro de Evaluate, ahí dice que está dentro de ensamblaje, pero aquí no está en ensamblaje. Pero sí en la pestaña de medir está la de detección de interferencias. Si lo vemos aquí, dice Interference Detection. Lo seleccionan y pues debe estar seleccionado todo el ensamblaje. Aquí dice seleccionar componentes, seleccionan todo el ensamblaje y le van a poner calcular. Al darle calcular, se van a poner transparentes los objetos que están teniendo interferencia. En este caso, como ya les había comentado, esta parte del crankshaft está interfiriendo con el bracket. Y ahí se puede ver que la parte roja es la que está sumergida, por decirlo así, dentro de el bracket. Entonces ahí lo detecta, ¿ok? Lo detecta y hay algunas opciones que pueden ustedes cambiar. Dice, el análisis ha encontrado 3 interferencias entre las entidades seleccionadas. Dice interferencia 1, 2 y 3. Y aparecen ahí los resultados. ¿Ok? Son estas 3 interferencias las que se muestran. Vamos a ver, aquí a la izquierda aparece interferencia 1, que es la que tengo seleccionado. Interferencia 2, que es esto que está aquí tocando uno con el otro. E interferencia 3. Ahí están. ¿Por qué aparecen todas esas? Bueno, pues porque está sumergido el crankshaft en el bracket y ahí se genera una y automáticamente al haber otro objeto involucrado como es el yoke mail, que también tiene una parte que va hacia arriba, pues también hay una interferencia ahí con ese otro objeto, porque está de más, ¿verdad? Tocándose un sólido con otro. Pero bueno, esas son las interferencias que tenemos. ¿Cómo se solucionan? Bueno, pues ya dependerá del ensamblaje del objeto. En este caso, lo que vamos a hacer es subir este crankshaft para que no esté, ¿verdad? Internado dentro del bracket. Y es la solución que nos marca aquí. Obviamente nada más es una simulación. Ya ustedes, depende del objeto que detecten las interferencias, pues sabrán cómo hacerle para eliminar esa interferencia. ¿Okay? Y como les digo, habla de algunas opciones como tratar la coincidencia como interferencia, ¿sí? Se incluye todas las caras coincidentes como interferencias, es decir, todas aquellas caras que se tocan, las trata como interferencias, y que se puede establecer qué interferencias pueden ser ignoradas, ¿verdad? Para los cálculos mediante el botón omitir. Dice, estas pueden mostrarse luego mediante las opciones de mostrar interferencias omitidas. ¿A qué se refiere esto? Que puede haber alguna interferencia que a ustedes no les interese, que no les afecte y pues podrán omitirla dentro de los cálculos que se realicen. ¿Ok? Y estas son todas las opciones que trae la opción de detección de interferencias y para qué sirve cada una de ellas. El paso número 7, que dice métodos visuales, es lo que les comentaba, que se ve claramente cuando un objeto está interfiriendo con otro. A veces, ¿verdad? Cuando el objeto está realmente a la vista. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es invertir la cota, una cota que estaba definida para la distancia que hay entre el crankshaft y el bracket, la cual está hacia el lado contrario, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es corregirla. Bueno, aquí le voy a dar a aceptar. Aquí en mates o las relaciones de posición,
lo que tengo que ubicar es cuál es la que define la distancia que hay entre el crankshaft y el bracket, que en este caso es la última, la distancia aquí entre el bracket 1 y el crankshaft. Esta. Y lo que tengo que hacer es abrirla, editarla aquí, y le ponemos editar operación, que es una operación de relación de posición. Y lo que tengo que hacer nada más es invertir que la distancia que tiene aquí de 1 milímetro vaya hacia el otro lado, porque ahorita lo está haciendo hacia adentro. Entonces, si yo le invierto aquí, le pongo flip mate alignment, lo que hace es, perdón, seleccioné otra relación que no era. Vamos a deshacerlo. ¿Sí? Aquí está. Aquí si yo invierto la dirección de esa cota que define la distancia, le doy clic y lo que hace es invertir, que en lugar de ser la distancia hacia abajo, lo haga hacia arriba. Y de esa manera ya evito que los objetos aquí se estén fusionando o se estén interfiriendo uno con otro. Al darle a aceptar, pues ya no va a estar esa interferencia y se ve claramente cómo el objeto termina. Aquí se ve la arista, cosa que antes no la veía, y se ven los objetos completos, ¿verdad? Por decirlo así. Visualmente ya vemos que ya no hay interferencias. Entonces, si lo vuelvo a hacer, la detección de interferencias, pues ya no debería poner interferencias. Ya por eso ahorita en el cálculo ya dice no hay interferencias. De esa manera, pues ya están seguros, ¿verdad? Que no hay nada que se toque uno con otro. Ahora, una cosa es durante el ensamblaje, pero también hay comprobaciones de las distancias y de objetos que se rozan o que se entrecruzan durante el movimiento. ¿Sí? Entonces, aquí vamos también a comprobar las distancias. También es un método de examinar a ver cuáles son los valores, ¿verdad?, que tiene nuestro ensamblaje para comprobar si son correctos. Entonces, esa herramienta de verificar distancias está, pues también, ¿verdad?, dentro de las barras de herramientas. Aquí habla de la de ensamblaje, pero bueno, desde ahorita les digo que no está en la de ensamblaje. Esas las pasaron a la de medir. Y pues es muy sencillo, nada más se selecciona la herramienta y se seleccionan los elementos que se quieren medir, ¿verdad? En este caso habla aquí de la distancia entre el yoke female y el bracket. Entonces, lo que hacemos es ubicar la herramienta, que en inglés viene como, ¿dónde está? Viene como Clearance Verification. Esto de Clearance Verification se refiere a, pues, si lo traducimos literalmente, es medir los claros o verificar los claros, que son los espacios, digámoslo así, entre comillas, vacíos entre dos paredes o dos caras. Que aquí, ¿verdad?, debería haber algún espacio. Si me voy acercando, debería comprobar que no están realmente tocando, ¿sí? Para eso voy a poner una vista que me permita ver mejor eso que les digo. Ahí está. Si nos acercamos, acuérdense que no tocaban. Ahí está. Entonces podemos ver que así, en una vista más lejana, pues no se alcanza a ver. Entonces pueden ustedes verificar con ese herramienta que se llama Clearance Verification y seleccionar los componentes. Nada más selecciono ambos componentes y le doy calcular. Y nos da la distancia que hay entre uno y otro, que en este caso es 0.032, que es la distancia que tenemos entre los dos objetos. Y pues realmente es para eso, ¿verdad? Para verificar realmente la distancia que hay entre elementos. Igual lo puedo hacer entre el spider y el yoke female. Pongo calcular y ahí me aparecen las distancias que hay entre uno y otro. Es nada más para simplificar las mediciones, ¿verdad? Pero bueno, esa parte ya quedó. Ahora hablamos de las detecciones de colisiones.
como les decía, puede haber interferencias al momento de ejecutar el mecanismo o los movimientos que produce un subensamblaje. A eso vendrían siendo también interferencias, pero aquí le llaman colisiones, que no es una interferencia permanente, sino que se produce durante el movimiento. Y que igual también tienen que verificarlo, y esta es muy, muy importante cuando están hablando de mecanismos que tienen, pues precisamente eso, algún movimiento o interacción entre los elementos, porque pues puede ser que por mal diseño, pues los objetos se vayan a gastar, ¿verdad? Al momento de estar friccionando, rozando o lo que sea, incluso se pueden hasta pues dañar, ¿verdad? O, o tener una vida útil muy, 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 muy pequeña, o sea, que luego se descompongan o dejen de funcionar, sobre todo, ¿verdad? Si hablamos de motores, de juntas, de todo aquello que va a tener que debería tener un movimiento coordinado. Pero bueno, esta detección de colisiones lo tenemos en... ¿dónde estaba aquí? Bueno, viene como detección de colisión. Vamos a observar un simbolito. Aquí casi no se nota, ¿verdad? Pero lo vamos a tener dentro de mover componente. Mover componente. Y tenemos una opción de detección de colisión dentro de esa herramienta de mover componente. Entonces, esa sí la vamos a encontrar dentro de ensamblaje, ¿sí? Dentro de ensamblaje, aquí está, dice Move Component, lo selecciono y lo que hago es seleccionar aquí de entre las opciones que tiene a la izquierda, ponerle detección de colisión. Y tiene algunas opciones que yo puedo seleccionar, como por ejemplo dice parar al producirse la colisión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque eso me indica que hubo una colisión y ahí puedo detectar. Aparte que se van a iluminar o a cambiar de colores algunas caras. Aquí, por ejemplo, si yo hago esto, creo que guardé los cambios. Aquí se debería producir, sí, déjenme, es que yo lo había hecho con otro grupo. Déjenme, abro la pieza. No me acordé de no guardar los cambios. Pero ustedes sí lo van a tener normal, así que así lo voy a dejar. Es que para aplicarlo se tienen que guardar y se me olvidó que debía haberlo regresado. Pero bueno, el objeto original así está, así estaba. Lo que hacemos es ponerle mover componente. Bueno, aquí antes de ponerle mover componente lo voy a girar y ustedes van a observar cómo ahí parece que se juntan uno con otro. Miren, ahí está. Ahí hay un rozamiento, hay una colisión entre un objeto y otro. Se ve claramente, ¿verdad? Visualmente se ve muy claro que un objeto cruza con el otro, se interfiere o colisiona. Entonces, esa colisión, tal vez algún despistado pues, podría no haberla notado, y más porque el movimiento no les impide, bueno, esa colisión no les impide el movimiento ahorita, como está, no se los impide. Pero para eso es la opción de mover componente y ponerle detección de colisión, con la opción activada de parar al encontrar una colisión. Entonces, de esta manera, si yo lo giro, ahí está, me detecta una colisión entre estos dos objetos. Si yo lo muevo para acá, acá me lo va a detectar también. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ya ustedes también pueden detectar que su mecanismo pues tiene un error de diseño y ya pueden corregir. Imagínense el ahorro que pueden tener al momento de estar diseñando de esta manera, probando los objetos, los movimientos de los objetos, los mecanismos y darse cuenta de los errores antes de que sean fabricados. Porque imagínense que fabriquen y después se den cuenta de que aquí hay un error y hay que modificarlo. Pero para eso ya hicieron muchas piezas, ¿verdad? Entonces, todo esto es donde se
se ve traducido el ahorro de tiempo, de dinero, de esfuerzo al utilizar ese tipo de programas para analizar esos objetos, esos componentes. Pero bueno, y esto ahorita estamos hablando de objetos muy sencillos. Imagínense de objetos mucho más complejos, ¿verdad? En donde pues los costos son mucho mayores. Pero bueno, aquí tenemos la detección de colisión. Lo tienen marcado, entonces ya ustedes pueden darse cuenta de qué es lo que tienen que modificar. En este caso, habla de agregarle un chaflán, ¿sí? Un chaflán a la pieza del yoke female. Ok, aquí está lo que les decía, ahí detecta las colisiones. Y para solucionar eso, dice que vamos a agregar el yoke hembra y vamos a agregar un chaflán en la cara interior, toda la arista de la cara interior, de 2 milímetros a 45 grados. Entonces, eso es lo que hacemos a final de cuentas. Nada más abrimos la pieza denominada yoke male, le ponemos a abrir y le vamos a agregar un chaflán que está aquí, de nuestro redondeo, está abajo, está chaflán, un chamfer, como viene en inglés, de 2 milímetros a 45 grados. Aquí está. Simplemente seleccionamos las caras internas. ¿No? Las caras internas, agregamos el chaflán, le damos a aceptar. Aplicamos los cambios. Ahí, como les digo, tengo que darle guardar. Le pongo que sí para que actualice el modelo del ensamblaje. Ahí está. Y ahora sí, al moverla, le ponemos mover componente, igual detección de colisión y que lo detenga. Ahí ya no va a haber colisión. Ya permite moverlo libremente porque ya no están, fíjense cómo ya no están tocándose los elementos con ese chaflán que se le hizo. Entonces, de esa manera ya pueden comprobar que su objeto no tiene una colisión en el momento de estar moviendo a los componentes. ¿Ok? Después hablamos de, bueno, cambios, ¿verdad? En los objetos. Dice, edita la pieza crank arm, que es el brazo de la manivela, y vamos a cambiar la longitud a 100 milímetros. ¿Sí? 100 milímetros y vamos a también a aumentar el crankshaft y hacerlo más grande. Entonces, nada más abrimos el crank arm. Y vamos a modificar, ¿sí? Esta cota de 75 dice que nos dice que la pasemos a 100. Guardamos los cambios, que yo no quisiera guardarlos, pero bueno, lo voy a tener que guardar. Y se actualiza pues, en el ensamblaje. Es nada más para que vean eso. Y es nada más para comprobar que cuando ustedes cambian un valor dentro de una pieza, bueno, el valor de una pieza que está incluida en un ensamblaje se actualiza en el ensamblaje y que si lo hacen en el ensamblaje se actualiza en la pieza individual. Es todo. ¿Sí? Dice aquí, cambios en el nivel de piezas. El cambio de una pieza en el nivel de ensamblaje la cambia en el nivel de pieza y viceversa. Es nada más eso, que si abren la pieza, se actualiza en el ensamblaje, pero si lo cambian aquí, ¿sí? Pueden cambiarlo aquí. Aquí pueden ponerle, editar pieza, aquí, edit part, y lo que hacen es cambiar el valor que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Cuánto decía? 40. Ah, ya lo había cambiado, yo creo. Bueno, lo voy a poner aquí 55. Se aplica y ya.
Si ustedes abren la pieza individual, le ponemos abrir, ya lo va a abrir con ese valor. Miren, es nada más lo que quería que vieran, ¿verdad? Que los cambios afectan en uno y en otro, se hagan donde se hagan. ¿Sí? Aquí lo dejamos a 40, aceptar, y aquí también le voy a poner edit part y lo cambio a 75 también. No, aquí no me deja por la posición de las herramientas. Ahí está. Ok. Y ahora sí viene lo de vistas explosionadas. Esto también está muy sencillo y se utiliza bastante para hacer las animaciones y las presentaciones. ¿Okay? Dice que vamos a abrir un ensamblaje que se llama Support Frame. Entonces este ya no lo vamos a ocupar. Lo voy a cerrar. Y voy a abrir todavía dentro de casos de estudio. Aquí está, pero dentro de la carpeta de vistas explosionadas. Voy a utilizar el que dice Support Frame. Ok. Permítame un momento. ¿Vendes pilas también de teléfono? No, no, de teléfono. Gracias. Ok, entonces ya abrimos el ensamblaje, Support Frame. Y aquí el primer paso, bueno, ya lo abrimos. El segundo paso dice, agregue una nueva configuración. Dice, pase al Configuration Manager, haga clic en el botón derecho del ratón y seleccione agregar. No es muy explícito esto, pero bueno, vamos a ver que está muy sencillo. Dice que vamos a agregar una nueva configuración que se llama Explode o explosionado, ¿verdad? Por ahí en inglés. Entonces, una vez que ya tenemos el objeto, dice que pasemos acá al gestor, pero no dice exactamente dónde. Pero aquí vemos que tenemos el Property Manager y después tenemos el Configuration Manager. Aquí está, que es de donde nos habla ahí en el manual. Y aquí tenemos el objeto, ¿verdad? El Support Frame, que tiene una sola configuración, que es la de default. Pero podemos agregar una nueva. Dice que le damos botón derecho, ¿sí? Y seleccionemos agregar configuración. Esa nueva configuración le vamos a poner el nombre de Explode. Y aceptar. Entonces ya tenemos esa nueva configuración y vemos que la palomita verde está en esa nueva configuración. De esa manera no afectamos a la configuración anterior, que es la configuración, digámoslo así, ensamblada. Y esta va a ser la configuración para la vista explosionada. Una vez que ya tenemos esa nueva configuración, bueno, aquí dice, la nueva configuración es la que está activa por la palomita que les decía. Ahora sí, dice que vamos a insertar una vista explosionada. Dice que esa vista explosionada está en el menú insertar, vista explosionada o desde la barra de herramientas de ensamblaje, vista explosionada. Está muy sencillo, simplemente nos vamos aquí a ensamblaje y aquí viene Explode View. ¿Sí? Si se fijan, tenemos una serie de herramientas que ya habíamos utilizado y casi al final, bueno, no tanto en el final, pero bueno, aquí viene Explode View enseguida de billete de materiales. Selecciono Explode View o vista explosionada
y les va a permitir ahora sí seleccionar los componentes que van a ir moviendo, definiendo las trayectorias de cómo se va a ensamblar o desensamblar. Dice, selecciona un componente que es el flathead screw o tornillo de cabeza plana y vamos a hacer un movimiento hacia arriba, ¿sí? De tal manera que ese tornillo ahora pues se salga del ensamblaje siguiendo una trayectoria recta hacia arriba. Entonces, aquí donde seleccionar componentes, nomás nos acercamos, se selecciona el tornillo, nos aparecen las flechitas de los diferentes diferentes direcciones, dimensiones, ¿verdad? Que podemos seguir. En este caso voy a utilizar la de la Y para mover el objeto hacia arriba. Ahí está. Está muy sencillo, nada más es seleccionar los componentes y les habla, ¿verdad? De los ejes que podemos utilizar para mover, ¿sí? Y que podemos girar también esos ejes si ustedes lo quieren, pero bueno, eso es opcional, ¿verdad? En este caso lo vamos a girar hacia arriba. Después dice, seleccionen la totalidad de los componentes, es decir, todas las tablillas, por decirlo así, que se llaman Side Table Plank, como se muestra aquí en la imagen. Entonces van a seleccionar todas las tablas, todas las tablitas que componen y también van a hacer el movimiento hacia arriba. Y van a ver cómo pueden seleccionar una al primer contacto, pero pueden seguir seleccionando más. Entonces pueden seleccionando todos los componentes y que todos los componentes que tienen seleccionados a su vez pues también tengan un movimiento hacia arriba. Y de esa manera saben que pueden mover uno o más componentes a la vez. Ajuste el paso, dice, haga clic en Explode Step 1, que es el del tornillo. Dice en el cuadro diálogo pasos de explosión. Dice, arrastre la flecha azul hacia arriba para ajustar la distancia de explosión. Entonces le vamos a poner editar paso y le vamos a poner 22 pulgadas. Esto es para cuando quieran establecer una distancia de movimiento de la trayectoria específica, como en este caso que dice que les pongan 22 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos regresamos aquí en los pasos de explosión, seleccionamos el paso 1, ¿sí? Dentro del paso 1 tenemos el flathead screw, que es el tornillo, ¿sí? Dice que seleccionen la flecha hacia arriba y que editemos aquí el paso que le vamos a poner 22 pulgadas. ¿Sí? De esa manera estamos editando el paso del tornillo aquí. ¿Sí? Los 22. Aquí, 22 y enter. Una vez teniendo ese dato editado, ¿sí? Se le va a dar clic en aplicar y ya está especificado. Después dice que van a seleccionar las dos patas, bueno, una para cada lado, ¿verdad? Las van a desensamblar. Oh, no le di aplicar. Aquí le damos a aplicar y ya. Y hecho. Aplicar y hecho. Ya para que se aplique el cambio de los 22 pulgadas. Pero bueno, bajamos un poco la vista para poder ver que este componente se va a mover hacia la derecha y este componente se va a mover a la izquierda. La distancia no nos la dice, ya ustedes sabrán cuánto
cuánto se mueve. Eso es el paso 9. Después el paso 10 dice explosión en los componentes binding head screw, que es el tornillo este que está señalado aquí, y la tuerca, ¿sí? Square nut, como aparece aquí. Entonces vamos a desensamblar hacia la derecha el tornillo y hacia la izquierda la tuerca. Nos acercamos aquí, seleccionamos el tornillo, a la derecha el tornillo y a la izquierda la tuerca. De tal manera que se vea ahora el movimiento natural que se haría en la vida real, ¿verdad? No vayan a ser los contrarios porque pues la tuerca no puede atravesar esta superficie metálica. Todo tienen que utilizar su sentido común para designar los movimientos que tengan coherencia. Después habla de los componentes de subensamblajes. Dice, haga clic en seleccionar las piezas del subensamblaje. Esto se refiere a que cuando hablamos de un subensamblaje, es decir, que ensamblamos una serie de componentes de manera individual y después lo agregamos a otro ensamblaje más grande, eso nos permite tomar las piezas como si fueran individuales o como un subensamblaje. Dice, los subensamblajes se pueden tratar de varias maneras. De forma predeterminada se consideran componentes únicos, es decir, un subensamblaje se comporta dentro de otro ensamblaje como si fuera una sola pieza. Dice, y se mueven como un solo componente. Pero al hacer clic en seleccionar las piezas del subensamblaje, entonces se consideran como piezas individuales, aunque formen parte de un subensamblaje. Entonces, dentro de aquí, ¿sí? de las opciones de la vista explosionada, yo tengo acá al final dice select the subensemble parts, o sea, seleccionar las partes del subensamblaje. Es decir, aquí las considera como individual. Si yo lo quito y yo selecciono algún objeto como este, por ejemplo, vean cómo está todo seleccionado, todos los componentes, porque es un subensamblaje. Pero si yo tengo activado la de seleccionar las piezas como individuales o seleccionar las piezas de un subensamblaje, cuando yo selecciono algo, se selecciona de manera individual, ya no es como un todo. Entonces, teniendo la opción activada de seleccionar piezas de subensamblaje, vamos a desensamblar el tornillo que une a la pieza amarilla con las naranjas, ¿sí? Y la barrita amarilla también la vamos a subir, ¿sí? Entonces, selecciono el tornillo, porque ya está como individual, sube el tornillo, la tuerca baja, y después la barrita esta amarilla también sube. Ahí está. Y ya sería todo. Aquí le damos done y aceptar. Ya sería toda la vista explosionada, ¿sí? Le damos a aceptar. Entonces ya tenemos definido cómo va a ser el ensamblaje y el subensamblaje el ensamblaje y el desarmado. O sea, la vista explosionada y la vista de contracción. Después habla de agregar líneas de recorrido. Dice, cree líneas como trayectos de la vista explosionada utilizando líneas de explosión, que es un tipo de croquis 3D denominado croquis con líneas de explosión. Esa opción lo tenemos en insertar croquis con líneas de explosión o bien en croquis líneas de explosión. Estos dibujitos están a veces muy difíciles de ver en el manual porque es un manual escaneado. Pero bueno, el chiste es que encuentren esta opción de croquis con líneas de explosión 3D. Vamos a ver dónde puede estar.
Dentro de la ventana de ensamblaje, vemos que está la de vista explosionada. Bueno, esas opciones que habla del croquis de las líneas de explosión están aquí abajito. ¿Sí? Esto es nuevo en estas versiones. En las versiones antiguas no venía así, ¿verdad? Dentro de la vista explosionada, pero bueno, aquí vienen dentro. Viene vista explosionada, después dice Explode Line Sketch, que son el croquis de líneas de explosión. Aquí es donde vamos a seleccionar para definir esas líneas. ¿Ok? Y ya nada más habla de seleccionar los componentes. Y les dice que van a seleccionar las de la parte inferior, ¿verdad? De las líneas del ensamblaje. Vamos a seleccionar los dos vértices que unen a la pieza naranja con la pata izquierda. Entonces, ahí selecciono este vértice de aquí con este vértice de acá. Y es de alguna manera, ¿verdad? La trayectoria que va a tener. ¿Sí? Le damos a aceptar y ya se establece esa línea de explosión para que se note, ¿verdad? Que están alineados de esa manera. Igual lo podemos hacer con este subensamblaje, en donde vamos a seleccionar la arista del tornillo, la arista del orificio de la pieza amarilla, la arista de la pieza naranja y la arista del centro de la tuerca. De esa manera, pues se crean las líneas, ¿verdad? Entonces, primero estos dos. Seleccionamos, bueno, aquí lo dejé muy juntos, pero bueno, es lo mismo. Dejamos esas líneas. Y a su vez, también tenemos esta con esta. Ahí está. Y aquí nos dice que hagamos otra relacionando la perforación donde va la tablita con el tornillo también alineado. Entonces, eso va acá arriba. Voy a seleccionar otra vez bueno, ya estaba seleccionado. Esta perforación que va alineado con esta y a su vez también con este. Al darle a aceptar, aquí vemos cómo aparecen las trayectorias, ¿sí? Y aquí habla de una modificación, ¿verdad? De esas trayectorias. Perdón. Ahí puse una de más. Ahí está. No había terminado la herramienta y se puso una de más. Dice ajuste de línea, dice agregue otra línea de explosión como se muestra. Ok, ya está. Dice cuando se seleccionan las líneas móviles aparecen puntas de flechas dobles. Estas flechitas son las que podemos ahí mover. Nada más es cuestión de arrastrarlas, ¿verdad? De manera manual o convencional. Cuando ustedes tienen una de estas líneas, bueno, aquí ya no salió porque ya la edité mucho, la voy a tener que volver a hacer. Ahora sí voy a seleccionar otra vez Explode Line Sketch.
Selecciono la arista. Con esto. Ok, ya es todo. Solamente hay que ahora sí ejecutar la animación. Dice animación de vistas explosionadas. Dice, se puede utilizar el controlador de animaciones para animar la explosión o colapsar el movimiento. Y les va a aparecer como cualquier reproductor de video. Aparece con el de play, ¿verdad? Avanzar, parar o ejecutar continuamente la vista explosionada, rebobinar. Bueno, aquí vienen todo, ¿verdad? Todas las herramientas. Para eso dice que van a utilizar el Explode View 1, que es el que acabamos de crear, ¿sí? Y podemos seleccionar colapsar animación y después reproducir para que estén viendo ahora cómo se produce la animación. Y eso lo vamos a tener aquí. Bueno, aquí ya cerramos esto. Tenemos aquí la vista explosionada. Le damos clic con el botón derecho, ¿sí? Y podemos poner la opción de colapsar para que nos extraiga, ¿verdad? los objetos, o el show preview. Esta es la vista previa, ¿verdad? De cómo sería el ensamblaje y subensamblaje. Igual podemos ponerle una nueva vista explosionada si es que no queremos utilizar esa misma o queremos utilizar otras trayectorias que no sean las que tienen ya designadas en este nuevo vista de ensamblaje. Permítanme un momento. Ya, perdón, es que siempre llega gente cuando estoy grabando. Pero bueno, ¿en qué nos quedamos? Esto ya lo hicimos. Ok. Nada más la reproducción. Dice, haga aquí el botón derecho del ratón en colapsar animación, en la operación de Explode View 1. Después dice, si la vista explosionada está colapsada, haga clic en el botón derecho del ratón en explosionar animación. Entonces, esas opciones se van a estar alternando de acuerdo a cómo esté. Ahorita ya están, digámoslo así, desensambladas. Entonces, las opciones que me va a aparecer es la de colapsar. Entonces, lo que hacen es seleccionarlo y... ¿Por qué no lo aplica? Ok. Ahí en Explode View 1 le ponemos colapsar, se junta. Igual, ¿verdad? Si queremos la vista explosionada, le ponemos Explode y se intercala entre una vista y otra.
Pero bueno, una vez que tenemos aquí colapsado, o sea, armado, por decirlo así, podemos darle clic con el botón derecho y ponerle animar explosión. Y ya es cuando nos aparece, ¿verdad?, la vista previa, digamos, del movimiento de que va a ser la vista explosionada. Y acá arriba nos aparece, a veces no nos damos cuenta, pero acá arriba nos aparece el reproductor. De esa manera ya por medio de los botones podemos darle play para que haga la explosión, ¿sí? Igual podemos hacerlo el modo, digamos, de ciclo infinito, y va a estar armándose y otra vez se vuelve a armar y se vuelve a desensamblar, etcétera. Igual si cambiamos el modo del modo recíproco o reciprocante, realmente la traducción es el ensamblaje completo y el desensamblaje completo también. Igual podemos poner una velocidad más rápida, una velocidad más lenta, ¿sí? Si seleccionamos aquí estas diferentes opciones, aquí está el doble de la velocidad, aquí está la mitad de la velocidad. Entonces podemos seleccionar cualquiera de esas opciones. Y pues hasta aquí llega esta parte, esta primera parte, todavía falta otra. Entonces hasta aquí voy a terminar la grabación.